¿Cómo están amigos, amigas, señoras, señores? Gracias por venirse a informar aquí a Toño, el Subterráneo 4T. Siempre estoy verificando notas de 12 a 14 horas al día en distintos, bastantes medios digitales. Y ahora sí, Proceso se pasó de verdura con este artículo que estoy a punto de leerles. Fíjense cómo la cuestión en nuestro país y por parte de la ultraderecha, la derecha y de la mano de los medios siguen tratando de ver cómo embadurnan y cómo nos ningunean a este movimiento liderado, porque es movimiento más que cualquier partido, y en la ideología de que precisamente se aboca a que este país se progrese, surta crecimiento y que precisamente las y los mexicanos, comenzando este proceso hacia tener y volver a adquirir un mayor estado de bienestar, con estudios, con trabajo, con estos programas que gobiernos anteriores no los venían haciendo, supervisando tantas obras, complementando clínicas, hospitales, viendo a nuestro presidente trabajar de lunes a domingo, y lo que mayormente ha ganado la confianza de nosotros los mexicanos por parte de este presidente es su compromiso, que ha honrado su palabra, que nos brinda las conferencias de 7 a 9 de la noche y cualquier persona las puede ver, cualquiera, y si no obtuvo el tiempo en ese horario de verlas, puede llegar a cualquier hora de que mayormente le convenga para buscarla en las plataformas digitales y verlas. Y esto es lo que se está volviendo a señalar y a mostrar en estos medios con este artículo, recordando que esta es una foto del pasado 1 de diciembre del 2021, donde además las mexicanas y los mexicanos, pues por lo mismo de la pandemia, no pudimos acompañar a nuestro presidente el día del grito de la independencia 15 de septiembre del 2020 y 2021, y que el 2019, cuando no llegaba la pandemia, volvimos a vibrar, a sentir ese orgullo de vibrar con el Viva México. Y eso también hay que agradecérselo a nuestro presidente, que hay que recordar que él no es todólogo, él no es nana de todo mundo, cae en los zapatos de gobernadores, de presidencias municipales en cada estado, que no se han querido tampoco sumar, solidarizarse a este movimiento de la Cuarta Transformación, y en cada titular de cada dependencia y personas que trabajan en cada dependencia gubernamental federal o estatal, autoridades también. Esta imagen muestra cómo después, aún así después de 2 años de no estarlo acompañando en su grito, o durante sus informes que así los vino haciendo en compañía del pueblo en 2019, viene siempre brindando nuestro presidente 3 informes cada año, y esto también hay que agradecérselo, porque esto es formar precisamente el criterio para saber qué es lo que está haciendo, y que regímenes anteriores a este, pero ni en sueños lo hacían, ni en sueños, y nos habían diluido a las mexicanas y los mexicanos el orgullo de estar gritando, vibrando con esta vibración y con esta tan buena energía, el Viva México cada 15 de septiembre, o siquiera estar interesados en escuchar los informes de gobierno de presidentes anteriores. Fíjense lo que dice el artículo. En el espejo de Hitler. Guardando sus debidas proporciones, los que vivimos durante el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una lógica semejante a la de Hitler. A semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido un poder con la masa. Entonces, en la ideología y el criterio de esta personita que escribió esto, o quien se lo haya mandado a publicar, fíjense cómo denota entre líneas que los gobiernos en realidad nada más llegaban para hablarnos mentiras y engaños, y nunca jamás venían a servirnos al pueblo, que eso es lo que debe de ser desde siempre. ¡Qué barbaridad! Dice en un ensayo titulado Hitler según Speer, Elías Canetti analizó las partes más sorprendentes del poder de Hitler en la masa. Las edificaciones del Speer edificó para que estaban destinadas no solo para atraerla, sino también para reproducirla. Repetir las concentraciones y hacerlas crecer era para este conocedor empírico de la masa una forma no solamente de evitar su disolución, sino de acrecentar el poder que su presencia confería. La forma no solo de evitar su disolución, dice.
Hitler quería que las banderas, la música, los contingentes en marcha hacia la plaza pública, la larga espera que precede a la aparición del líder, propios de la formación de la masa, pudieran reproducirse, sino de manera infinita. Hay que recordar que este artículo lo escribió el día de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021, un tal el Javier Sicilia, el mismo que siempre también anduvo con la cuestión emparentado con Miranda de Wallace, y que este señor también no ha venido virtiendo ni aportando nada al país. Fuera de los discursos, en eso se quedan en puras palabras. Hay que tomar muy en cuenta eso. Javier Sicilia. También dice este cuate en este artículo que para mantener excitada la masa el discurso debía estar sustentado en el sueño de una gran mañana, de una superación de las desgracias de sus enemigos, empezando por los judíos. Habían traído el Volk, guardando sus debidas proporciones. Lo que vimos durante el tercer informe de gobierno es una lógica semejante a la de Hitler. ¡Qué barbaridad! A semejanza de este señor del bigotito ridículo en Alemania, nuestro presidente ha construido y sostenido su poder con la masa, porque nos ha cumplido, ha honrado su palabra, vemos su arduo trabajo. Ya se están construyendo los trenes transoceánico, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Olmecas, que tanto tiempo se ha venido llamando Dos Bocas, para precisamente volver a adquirir la autosuficiencia energética y no seguírsela mandando a Estados Unidos nuestro petróleo a ser refinado. Fíjense nada más. Dice, si por sí mismo que entre mayor la plaza pública es mayor su capacidad de hacerla crecer, por ello, desde que logró acceder al Zócalo de la Ciudad de México, nunca lo ha abandonado. Este lugar privilegiado en el que por su extensión y poder se expresa de manera más intimidante. Qué palabritas escoge este cuate, man. Por ello, ya en la presencia lo reserva a las grandes ocasiones si pudiera entre los demenciales proyectos de su administración. Fíjense nada más lo denostativo. Demenciales proyectos. Estaría también como este señor del bigote ridículo en Alemania. Construir grandes espacios, por eso parece pragmático de las multitudes, no hay necesidad de tener un Speer en su gabinete. Le bastan la potencia de los medios de comunicación. No ha tenido este gobierno ninguna potencia de medios de comunicación. Medios de comunicación alternativo, sí. Los videos que nos ha compartido nuestro presidente desde tantos rincones del país, o los que él mismo ha lanzado sin tener ahí tanta tecnología desde un celular, sí. Las conferencias de prensa, sí. Y que eso ha servido mucho para las personas que realmente nos interesa conocer cómo va el paso, qué tipo de obstáculos, cuánto van a costar los proyectos, cuánto se necesita también invertir, digamos, en salud, hospitales, clínicas, para construir nuevas universidades. Todo eso es algo que realmente hay que agradecerle mucho a este presidente porque se llama transparencia, y este señor Sicilia, de plano, se está pasando de verdura. Dice además aquí abajo, ellas funcionan a la vez como una plaza pública que amplifica 1000 veces la Basílica de San Pedro y como una permanente reproductora de masa. Al repetir cada día en la colosal intimidad de Palacio Nacional el ritual del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador reproduce exponencialmente los 250,000 personas que reunió en la explanada de la Plaza de la Constitución, al grado de tener un respaldo del 70%. Nada, sin embargo, es más excitante para este fanático del poder que ver encargado un fragmento en la masa de la inmensidad del Zócalo. Fíjense cómo las cosas, para poder tener el corregimiento que necesita nuestro país, porque los regímenes anteriores nos los repletaron de tantos asuntos de malos manejos, corrupción, impunidad, hasta llegar a tener a nuestro país en una lista que va del 1 al 148, y entre más bajo esté es porque más alta está la corrupción en esos países, tenernos en el lugar 138. Qué grave, ¿no? Es esta ideología que realmente, ¿a quién realmente le puede estar creyendo esto? Pues sí, deben de haber
unas cuantas personas, pero hagan de cuenta que uno está leyendo una declaración abierta de un golpe de Estado. Dice, veía desde las 7 de la mañana mucha gente ya sentada en la plaza, frente a la maravilla de ver crecer la masa convocada por su llamado. Esos seres son nada. Frente a la maravilla de ver crecer la masa convocada, esos seres son nada. Reducidos a células de imponente animal que pasar las horas se forma su frío, su fastidio, su hambre, su posibilidad de contagiarse de COVID es indiferente. Fíjense nada más la ideología de este Javier Sicilia. Siempre pueden reemplazarse por otros, por lo mismo tampoco importa que este país esté lleno de personas que han perdido la vida, desaparecidos, fosas y corrupciones. Que 35% del territorio nacional esté tomado por el poder del narcotráfico y parte de las instituciones civiles por el ejército, y que este señor tampoco no apunte que por eso hay que tomar muy en cuenta cómo se vienen conduciendo las cosas en los estados y por parte de los gobernadores, como García Cabeza de Vaca, que ya fue desaforado por parte del Congreso Federal, y el Congreso local lo blinda. Fíjense cómo son las cosas, que tantos temas que se han tratado es el Instituto Nacional Electoral, que no se han dejado de manejar como hablando de millones o miles de millones, como si fueran centavitos. Y pierden la proporción totalmente estas personas con estos ejemplos de la realidad, de cómo nos dejaron la realidad a tantas mexicanas y mexicanos. Y además la creación de la Guardia Nacional, que es muy naciente en nuestro país, pero que se han venido abocándose a hacer las tareas, teniendo obviamente la garantía de poder ser autoridades civiles. Que obviamente esto es un tema que sí nuestro gobierno, pues es una determinación de nuestro presidente de la República, que obviamente se van a los puntos primero más rojos del país, que estén rebasados, por supuesto, pero ¿quiénes dejaron crecer estos grupos criminales en el pasado? Los anteriores gobiernos. Nada más les recuerdo que entrando Calderón a la presidencia había 5 grupos de estos que producen y distribuyen dulcecitos que hacen daño, y terminando su sexenio terminan con 13 grupos. Además de tantas situaciones de inseguridad, bueno, esta relación de la reproducción en masa hace que cada una de sus empresas y de sus deseos más profundos sean dictados, no por ser imperativo de superación, como el señor del bigote ridículo en Alemania, sino de transformación, imperativos que están, o sea, y siempre con se le denota un discurso pues bastante agrio, ¿no? Este señor con estas palabras. Superarse, de transformarse en algo que mejor, y por ello a semejanza de este cuate de la Alemania, nuestro presidente mide todo en relación con la lucha para lograrlo. Quien se transforma vence a sus enemigos. Para el cuate de Alemania había que vencer a todos, empezando por las personas de religión judía. Bueno, nuestro presidente no se anda metiendo, y ya sé que no se refiere a ese, pero nada más para aclarar, nuestro presidente no se anda metiendo con el aspecto de las religiones, en lo absoluto. Dice, para AMLO, a quienes resisten la transformación de los neoliberales, es decir, todos aquellos que se niegan a asimilarse a esta masa fervorosa que lo aclama y que llama pueblo, los intelectuales y la prensa crítica, no ha habido ninguna prensa crítica, porque lo que mayormente se ha venido demostrando y usando son difamaciones y son calumnias. Los movimientos sociales, de esta forma, como todo paranoico, no, en lo absoluto. Nuestro presidente se ha mostrado que es alguien con los 2 pies en la tierra, y cuando una persona se maneja de manera realista, sale a decir verdades, muy distinto a ser paranoico. AMLO acompaña su lucha contra esas fuerzas oscuras con el delirio, con el delirio de grandeza. Tiene una gran misión y ha sido el presidente con la mayor votación recibida en la historia política de nuestro país, y que desde antes de ser presidente nos congregaba al pueblo para unirnos en marchas, y reunió una marcha de 1 millón de personas sin ser presidente, porque nuestro presidente ha sabido además ser cercano al pueblo.
pero él no es mago, no es ningún mago y no es ninguna persona que esté actuando con ningún carácter autoritario. Las personas que nos venimos informando de manera constante, adecuadamente, ya sabemos que no, pero siempre hay que aclarar esto porque no sabemos quién venga a ver estos videos, ¿no? Y esté perdido o perdida. Bueno, dice el pueblo y los intelectuales, la prensa crítica, las instituciones civiles, los movimientos sociales de esa forma, como todo paranoico, AMLO acompaña su lucha contra esas fuerzas oscuras con el delirio de la grandeza. Y sí dice las fuerzas oscuras como si el Javier Sicilia no fuera parte de ellas, ¿eh? Fíjense cómo se deslinda. Parece a los problemas que causan los neoliberales y su fe y su transformación es tan grande que nadie podría detenerla. La masa que concita y lo aplaude arrobada. Es un honor estar con Obrador y la gente lo gritamos con todo orgullo, con toda espontaneidad, y nadie nos está obligando a funcionar como si se nos estuviera lavando el coco, ¿no? Como este señor Javier Sicilia lo quiere poner. No solo es la encarnación de la verdad, su transformación con ella que someterá al neoliberalismo, la revelación que sale de sus labios hará que México vuelva al paraíso que un día las fuerzas malditas del conservadurismo nos arrancaron, o sea, y se deslinda otra vez, así hablando. Yo nunca fui sido Javier Sicilia, yo siempre he sido a todo dar. Javier Sicilia ha sido parte de cuestiones ahí que se presentan en el orden de los derechos humanos que como que él no ha sabido respetar muy bien, así hay que decirlo. Ciertamente AMLO no es cuate de la Alemania, carece de su genio y de la disciplina de las masas, pero tiene su psicología y hay que temer. Qué manera de poder impactar en la sociedad por parte de Javier Sicilia con estas palabras que usa, Las llevará a grados mucho más terribles que los que vivimos hoy. Cree que las elecciones se podrían un alto a la cuarta transformación. Esa versión mexica del Tercer Reich o la izquierda, pues, o sea, no tiene ningún sentido la menor absoluta y media cuate, y se denota clarísimo que está de parte de ese conservadurismo, que tantas cuestiones que no aceptamos, que además no se nos consultó al pueblo, para lo único que se nos tomaba en cuenta era para ver cómo se nos pedían y se nos incrementaban más impuestos, ver cómo nos traían inflaciones, cuestión que obviamente ahorita con lo de la pandemia es un asunto que también tenemos que tomar en cuenta, y que trate de nada más de poner las cosas como si esto fuera un dictador. Está severo, este cuate está de la verdura. Y terminó diciendo, además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores, funcionarios, criminales, esclarecer estas cuestiones que le pasó a Samir Flores, a los Levarón, y detener los megaproyectos. Qué grave, ¿no? De esta personita que nada más ahí demuestra que él piensa que a México es más conveniente mantenerlo unido. En fin, como ven este artículo, amigos, amigas, señoras y señores, como siempre, sus opiniones son las más importantes. Cuiden mucho las palabras que usan. Ustedes también usen números en lugar de una E, utilizan un 3, una A, un 4. En lugar de una O, utilicen un 0. Porque acuérdense que los moderadores de Google y que están ahí a las vivas y sobre todo lo han estado por tanto tiempo en mi canal para que precisamente tampoco los repriman y no les dejen comentar en mi canal, o que dejen sus comentarios y a la mera hora desaparecen. Eso es algo cierto, A mí no me vengan a ver como si yo les estuviera platicando alguna ilusión. Saben que es muy cierto. Cuiden mucho eso. Espero sus opiniones al respecto. Gracias por sus likes, suscribirse y darle clic a esa campanita para que les lleguen las notificaciones de aquí, de Toño el Subterráneo 4T. Hasta la próxima. Recogiendo todo esto, todo este ánimo. Gusto saludarles, miren dónde estoy nuevamente para estar hoy en las conferencias, pero por mi canal y por ustedes. Únicamente les pude realizar estas transmisiones